Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como miran, dos caminos, solo uno conviene. Es el tema que vamos a tratar en este día. No te vamos a quitar mucho tiempo. Regálanos de 15 a 20 minutos. Amigo, amiga que estás escuchando, la vida se trata de elecciones. Cada persona es creado de parte de Dios con esa capacidad de elegir. Pero Dios es más bueno que eso. Dios no solo nos ha creado con capacidad de elegir, sino que nos enseña cuál es el camino por elegir, el que conviene y el que no conviene. Vamos a ver de qué se trata en este día. Lee conmigo. En el Salmo capítulo 1, que es el que vamos a estar estudiando en este día, tiene 6 versículos. Del 1 al 3 nos dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en este día. Primero, dice, bienaventurado. Otras palabras para bienaventurado es feliz o dichoso, felices o dichosos. Y dice claramente que es bienaventurado, dichoso o feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero, nos damos cuenta de que para que el pecado llegue a la acción, aquí como miraron, lo tenemos marcado en rojo. Para que el pecado llegue a la acción, primero es el consejo de los malos. Si escuchas el consejo de los malos, luego sigue el camino de pecadores o el camino de pecado. Y luego te convertirás en un escarnecedor, o sea, en un malhechor. Así es que debemos tener mucho cuidado sobre las elecciones que estamos tomando en la vida. Vamos a ser dichosos, felices, bienaventurados, como hemos leído, cuando apartemos nuestra vida, nuestro oído primero a los malos consejos, luego nuestros pies de caminar el camino de los pecadores, y luego nuestras manos de actuar como los pecadores. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Prestemos mucha atención a esto. Dice la palabra de Dios que dichoso es el varón que no presta sus oídos a malos consejos, que no presta sus pies al camino de los pecadores y que no se pone en lugar de los que hacen maldad. Pero no solo se aparta del pecado completamente, o podríamos decir la clave para que esta dicha, esta felicidad sea sobre el hombre, es que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Estas son las personas que realmente viven apartados del mal, que en la ley de Jehová se deleitan, o sea, pónelo de esta manera. Puedes hacer cualquier otra cosa en el mundo, pero cuando se trata de tomar tu Biblia para leer, para estudiar, ¿cómo te sientes? Cuando no es tu delicia la palabra de Dios, quizá eres un hermano, una hermana, vas a la iglesia, llevas tu Biblia solo para que la gente no diga en qué lugar está yendo esta persona. O sea, parece que a la iglesia, pero y ni Biblia lleva. Y más en este tiempo que hay personas que ni su Biblia llevan a la iglesia, ya que dicen en el teléfono está todo. Llegan a la iglesia, abren el teléfono para la Biblia y ahí se ponen a mensajear. Bueno, ese ya es otro tema. Pero la cosa es que dice la palabra de Dios que la delicia de estas personas se encuentra en la ley de Dios. En la ley de Dios meditan de día y de noche. O sea, la mente de estas personas que apartan sus oídos de los malos consejos, que apartan sus pies de los malos caminos, que apartan sus manos del mal hacer. Estas personas lo pueden lograr porque meditan en la ley de Jehová día y noche. O sea, todo el tiempo que se lo pasan despiertos. Lo que dirige su mente, lo que dirige su corazón es la palabra de Dios. Y esta persona, este varón, este ser humano, esta alma, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. O sea, la pregunta para ti, amigo, amiga que estás escuchando es, ¿hay beneficio en tomar la Biblia y estudiar todos los días? Claro que lo hay. Pero no solo es sentarse todos los días o estudiar la palabra de Dios, sino que es meditar. O sea, andar en el pensamiento de lo que son los mandamientos de Dios, la ley de Dios, en todo tiempo, mientras estamos conscientes, o sea, mientras estamos despiertos, no estamos durmiendo en el sueño literal. Esa persona, esa alma, será como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua. En primer lugar, cuando miras un árbol plantado en la orilla de las aguas, lo vas a ver siempre verdoso, frondoso, y en el tiempo de fruto no lo vas a ver sin fruto. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que nuestro Señor Jesús, bueno, Él mismo dice que Él es el agua de vida. Este árbol, plantado en la orilla de las aguas, es un árbol que mientras va creciendo sus raíces se van hundiendo más profundamente debajo de la tierra, en primer lugar porque la tierra no está demasiado seca. Y mientras más profundo se va yendo, más se beneficia
de esa humedad del agua para sus raíces. En cambio, un árbol que estuviera plantado en un sequedal, sus raíces, en vez que se vayan para abajo, van a salir por las orillas. Se van a secar, va a morir ese árbol. Y ahí se acabará todo. Pero no con el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua o junto a la humedad. Ese árbol va a ser un árbol frondoso, un árbol verdoso, un árbol que siempre dará su fruto a su tiempo. Su hoja no se cae, dice. Y lo más importante, y todo lo que hace prosperará. Así es que las personas que se deleitan en estudiar la palabra de Dios, en aprender los mandamientos de Dios, en obedecer los mandamientos de Dios, estas personas reciben dirección directamente de parte de Dios hacia todo lo que ellos deben hacer. Y cuando toman decisiones de esto es lo que voy a hacer, no fracasan. No fracasan. Eso quiere dar a entender, hermano, hermana que estás escuchando. Si tú y yo hacemos planes y en esos planes fracasamos, eso quiere dar a entender que de alguna manera no andamos tan bien con Dios como nosotros nos imaginamos. Así como ese árbol plantado en las orillas de las aguas, que siempre está verde, que siempre está frondoso, que da su fruto a su tiempo, así es toda persona que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores y que no obra como los escarnecedores. Sin embargo, se deleita en estudiar la palabra de Dios, en aprender y obedecerle. Por eso, en todo lo que hace, prospera. Ahora, se preguntaría alguno, está bien, pero si no quiero obedecer, no pasa nada. Pero no es así. Esto nos dice la palabra de Dios. Lee juntos conmigo. No así los malos, o sea, lo contrario de lo que hemos leído. Hacia el justo será para el malo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos 1, del 4 al 6. Nos dice claramente la palabra de Dios que sí hay una diferencia entre los que se deleitan en la palabra de Dios, en los que estudian la Biblia, aprenden de Dios y ponen por obra lo que Dios les enseña. Meditan en la palabra de Dios de día y de noche, o sea, en todo tiempo. Hay diferencia. Porque los que no lo hacen de esa manera, los que son los malos, los que sí se sientan, los que sí prestan oído a los malos consejos, a los que sí andan en camino de pecadores, a los que sí se deleitan en obrar el pecado, no les irá bien. Ellos son como el tamo que arrebata el viento. Miren esta imagen que tenemos aquí. Miren esta imagen que tenemos aquí. En la orilla. Esto es el tamo. Para las personas que no entienden, en lo que es el Antiguo Testamento, se habla bastante de lo que era
uno de los labores del pueblo de Dios, y era sembrar trigo. Cuando ya estaba listo para la cosecha, lo juntaban en un campo ampliamente abierto que llamaban la era. Ahí era donde se encargaban de limpiar el trigo, separar el trigo de el tamo, que ya viene siendo casi como el polvo de los restos del trigo. Pero lo que es el tamo es como un polvo que cuando pasa el viento recio se lo lleva para donde quiera. Lo contrario del árbol plantado junto a las orillas de aguas. Ese árbol es inmovible, nadie lo puede mover de ahí. Ahora meditemos un poco en esto. Meditemos un poco en esto. Mira, dice la palabra de Dios que estos malos son como el tamo que arrebata el viento. Eso quiere dar a entender que los malos, ellos tienen libertad de ir a donde quiera, de hacer lo que ellos quieran, pero no tienen firmeza, no son estables, no tienen futuro, no tienen esperanza, no hay beneficio en ellos para nadie. En cambio, a aquellos que se ven reflejados en el árbol junto a corrientes de agua viva, ellos sí tienen esperanza. Ellos sí son radiantes. El brillo de la luz de la verdad de Dios los hace resplandecer en el mundo. Y ellos sí llevan frutos que dan gloria al nombre de Dios. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, o sea, ellos no tendrán derecho en el día de juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, los malos no tendrán derecho en el juicio. La única parte de ellos será la condenación eterna. Ellos no tendrán derecho en el juicio. Dice claramente que los pecadores no tendrán lugar en la congregación de los justos. Muchas personas han aprendido o les han enseñado de que si se murió haciendo maldad, si no era muy malo, es posible sacarlo de la condenación y meterlo a la justicia. Eso es mentira. No importa qué sea lo que hagan por tal persona que ha muerto en su pecado, esa persona se murió en pecado y esa persona no tendrá derecho, no formará parte de la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, Jehová conoce hasta lo más profundo del corazón de cada persona. Y Él es su recompensa de los justos. Sin embargo, la senda de los malos perecerá. O sea, todo se terminará para los malos. Dejarán de existir completamente. Ya vamos terminando. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo 7, del 13 al 14. Lee conmigo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El consejo para ti, amigo, amiga que estás escuchando en este día, es de que entres por la puerta estrecha. Dice en el proverbio,
No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, camina derechito en la ley, en los mandamientos de Dios. Ese es el camino que te conviene. La puerta estrecha, que es los mandamientos de Dios. La puerta estrecha, que es el árbol plantado junto a la corriente de agua. No la puerta ancha. La puerta ancha, que es el que la mayoría escoge, es la puerta de los consejos al pecado. Es la puerta del camino del pecado. Es la puerta del libertinaje. Haces lo que tú quieras cuando tú quieras, nadie te dice nada y siempre piensas que estás bien. Pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de que los únicos que tienen beneficio delante de la presencia de Dios son los que meditan en la palabra de Dios en todo tiempo. Son los que obedecen a los mandamientos de Dios sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Querido amigo, querida amiga que has escuchado en este día, el tiempo es corto, el fin está cerca. Si te das cuenta, ahorita la mayoría de predicadores están predicando profecías cumplidas. No vamos a entrar en detalles sobre eso, pero ustedes ya saben a qué me refiero. Sin embargo, aquí estoy yo todavía invitándote a que vengas a nuestro Señor Jesús, que es el agua de vida eterna, que bebas de Él, que te conviertas en un recipiente en donde esa agua de vida, nuestro Señor Jesús, esté, y des a compartir a los demás. Ahorita, muchos están buscando un futuro mejor. Y muchos llegaron a pensar, a creer, que el futuro mejor está en los Estados Unidos de América. Los están expulsando de ese lugar y salen llorando. La pregunta es, ¿por qué lloras? El lloro de las personas es porque tienen centrado su mirada en las cosas de este mundo y no en Dios. Con Dios no te va a hacer falta nada en el lugar en donde te encuentres. Pero si sigues pensando en las cosas materiales, te vas a quedar sin las cosas materiales y sin tu salvación. Las cosas materiales son pasajeras, son vanidad. Pero Dios y su recompensa es eterno. Así es que, amigo, amiga que estás escuchando, por muy pequeño que sea tu maldad, tu pecado, con ese pecado, con esa maldad, no podrás salvarte. Ni siquiera en este tiempo prosperarás como quisieras. Y si lo haces, no te alegres por eso, porque todo se acaba en este mundo. Pero Dios te ofrece un futuro mejor, un futuro eterno. Pero ahora tienes que aceptar su verdad. Toma tu Biblia. Estudia la palabra de Dios. Deleítate delante de su presencia, aprendiendo su voluntad, su ley y sus mandamientos. Y medita en ellos día y noche, todo el tiempo que estés despierto para dirigir tu propia vida. Y tu esperanza no será un fracaso, porque Dios y Cristo Jesús serán tu recompensa.
Mas si decides quedarte en tu pecado, en tu maldad, ser como el tamo arrastrado por el viento de un lugar para otro, con la libertad mundanal en el libertinaje, tristemente, cuando se acabe tu vida en este mundo, se acabará todo, sea con la muerte o con la venida de nuestro Señor Jesús. Ahí se terminará todo, no tendrás recompensa con Dios. No podrás ver ese futuro elegante y eterno de parte de Dios. Medita en este mensaje y que Dios te ayude a tomar la mejor decisión. Ahora es el día de tu salvación y ahora es el día en que puedes elegir. ¿Qué vas a elegir? Ser el árbol plantado a la orilla de las corrientes de aguas, de agua viva, que es nuestro Señor Jesús. ¿O escogerás el camino de los malos? Es tu decisión. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno, cada una que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.